Colegas, muy buenos días. Agradezco al Comité de Educación Continua y muy especialmente al doctor Jorge Solari por la invitación para dialogar con ustedes, porque eso es lo que quiero hacer, comunicarme con todos ustedes. Subí en el ascensor y encontraba colegas que ya visten un poco más de canas que las mías, pero observé un colega muy joven y le pregunté, ¿desde cuándo eres médico? Y me dijo, desde hace 3 meses. Entonces, es bueno encontrar un diálogo con gente que ya tiene mucha experiencia, pero especialmente con gente joven que viene a mostrarnos sus inquietudes, especialmente cuando el doctor Solari nos ha educado muy bien, que evitemos el conflicto con los pacientes, porque cuando hay un conflicto, siempre tendrá que haber un ganador y un perdedor. Ojalá no estemos en el lado perdedor, porque es muy, muy desagradable. Sergio Bernales, antiguo médico del concepto de historia clínica en el Hospital 2 de Mayo, padre de la historia clínica en el Hospital 2 de Mayo, decía siempre que nuestra formación está basada en una pira de cadáveres, pero tenemos que hacer que continuamente esa pira de cadáveres sea cada vez baja, porque el error médico es común y no tenemos que tenerle miedo. El único que no se equivoca es Tatito Lindo y es el médico que no hace nada. Y todos estamos acá porque hacemos algo en la atención del paciente y por lo tanto tenemos la posibilidad de equivocarnos. No le tengamos miedo a ello. Si somos sinceros, si entramos a un diálogo en empatía, como lo ha remarcado muy bien el doctor Solari, si lo primero que hacemos cuando atendemos por primera vez un paciente es escucharlo, bien lo menciona, nuestra población sujeta de atención en estos tiempos, más del 50% es paciente geronte. Entonces la mayoría viene con esa lista que les menciona el doctor Solari. En la primera consulta, escuchémoslos. La segunda consulta será distinto, porque ya los habremos escuchado, ya hemos centrado el problema y ya podemos nosotros tomar la pauta de guía. Pero la primera consulta tiene que ser de esa empatía, en donde el paciente salga del consultorio y diga, nos miró a los ojos, a mi esposa como paciente y a mí como familiar, el médico nos miró a los ojos. No fue el médico que nos dijo buenos días, en qué lo ayudamos y no nos volvió a mirar a los ojos porque estaba mirando la computadora que tenía que llenar. Esa primera consulta, esa primera empatía es muy importante, como todo en nuestra vida. Entramos a la fiesta de 15 años y nos fijamos en la chica que está bien vestida. Y las damas se fijarán en los varones que están bien vestidos. Porque la presencia, la primera impresión es muy importante en lo que ya el doctor Solari nos ha enseñado, la relación médico-paciente. Bien, yo voy a hablar de aspectos legales en la historia clínica, pero lo voy a enfocar más a la historia clínica. Gracias a Dios en la tarde viene un abogado, o después del receso viene un abogado, y él les podrá hablar más de las normas y leyes, que no es nuestro ámbito médico, que tenemos que conocerlo, sí, en dos normas, una norma y un reglamento que les voy a mostrar. Esta es una historia clínica que ustedes la van a ver. Hace más o menos 15 años me llegó una carta de invitación para ser perito. En esa carta de invitación venía de un juez que estaba viendo un problema médico legal de un hospital muy importante versus la esposa del paciente. ¿Cómo llegó esa invitación a mis personas? Fue simple. El hospital tuvo su perito, el paciente tuvo su perito y eso no le sirvió al juez. Entonces, para dirimir, el juez envió una carta al colegio médico.
pidiendo un médico internista. Y el colegio médico agarró la lista y dijo, los 10 primeros médicos internistas, envíensela al juez. Yo soy Acosta, era el primero de la lista de médicos internistas por orden alfabético, no por conocimiento. Entonces me llega la carta del juez para ser invitado a ser perito. Hablo con un tío que ya viste muchas canas, abogado, y me dice, tómalo como experiencia que yo te voy a ayudar. Entonces esa fue mi primera impresión. Y ahí encontré esta historia clínica. 53 años, varón, médico, 10 años de enfermedad, de control irregular de diabetes mellitus 2, insulino requiriente, hipertensión arterial, dislipidemia mixta e IRC. Casi la mayoría de nuestros pacientes en hospitales de alta complejidad. Natural de Lima, pero él trabajaba en Nazca, en E-Salud de Nazca. Es hospitalizado por un DCB trombótico, desarrolla una hemiparesia con secuela muy importante, y durante su hospitalización, que era 3 meses, la IRC se volvió terminal y requirió diálisis. Entonces inmediatamente es trasladado a Lima. Lo reciben en E-Salud y pasa un mes de estar hospitalizado. 6 a.m. reporta la enfermera medicación habitual. 1 p.m. técnica de nutrición reporta que avisa a enfermera que bandeja de almuerzo está devolviéndose completa. 2 p.m. es llevado a unidad de hemodiálisis. 2:30 enfermera de unidad de hemodiálisis reporta paciente soporoso, se devuelve a piso, no se dializa. 3:30 es evaluado por asistente de piso y plantea nuevo stroke, realiza interconsulta a neurología. 4 de la tarde, recién lo evalúa el neurólogo y ante Glasgow 4. Me imagino que todo el mundo ya sabe que Glasgow 4 es descerebración. Solicita inmediatamente transferencia en UTI. Un mes después en UTI, paciente fallece. Cuando se revisa la historia clínica, ¿qué se encuentra? 9:30 de la mañana, técnico de fisioterapia reporta que paciente no colabora con ejercicios y desayuno en bandeja completo. Y escribe, se comunica a enfermería, 9:30 de la mañana. 4:45 de la tarde, cuando el paciente entra a UTI. La enfermera inmediatamente por protocolo toma presión arterial, toma frecuencia cardíaca, toma control de glucómetro y le encuentra 23. ¿Cuál fue el dato que solucionó todo, que aclaró todo? La enfermera a las 6 de la mañana, medicación habitual, insulina Lantus, 15 unidades. En ningún momento, ni antes ni después, se tomó control de glucómetro. Cuando entra el paciente a UTI, requirió 5 bolos de dextrosa al 33%, 6 ampollas. Requirió 5 bolos, 5 episodios. Requirió dextrosa al 10% y demoró en salir de la hipoglicemia. Se aplicó insulina sin saber cuánto de glucosa tenía antes. Cuando se revisa el foliado 3 días antes, 6 de la mañana, una enfermera reporta glucómetro en 55, no se coloca insulina. 3 días antes ya se estaba reportando. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que todo paciente con insuficiencia renal terminal, así se hemodializa, tiene el problema de que la insulina se puede estar perpetuando. Con esto se informó, se le dio el contexto legal e inmediatamente ya saben qué determinó el juez. Esto es la historia clínica. Esto no es un invento.
Y la historia clínica no es nueva, no es del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI. Esta es una imagen como la imagen que hemos visto de nuestra señora presidenta antes de la cirugía y la imagen que hemos visto de la presidenta después de la cirugía. ¿Por qué? Porque los dermatólogos, los cirujanos plásticos y muchos otros cirujanos o médicos ya reportan una foto, una imagen dentro de la historia clínica. Entonces no necesariamente es letra, son imágenes que pueden reportar hechos históricos, documentos históricos. Ahí tienen ustedes, abajo tienen la referencia, desde cuándo históricamente se comienzan a reportar las historias clínicas. Y ello, este peso que hemos heredado, este peso beneficioso que hemos heredado, viene desde Hipócrates. Historia de la historia clínica. Revísenlo. Y ahí tenemos las epidemias de Hipócrates. Tienen ustedes la referencia. Y no solamente tenemos ello. Todos los años celebramos el día de Daniel Alcides Carrión, el día de la medicina. Y toda su historia clínica fue documentada. Inicialmente por él y después por sus compañeros, que escribieron todos sus síntomas. Entonces la historia clínica que todos ustedes han aprendido en sus alma mater, esta es la historia clínica que entregamos como base al estudiante en la Universidad San Martín. Es una historia clínica heredada de dos docentes, la doctora Paruana del Hospital 2 de Mayo y el doctor Jiménez del Hospital Loaiza. Se sentaron un día y gracias a Dios logramos que conjugan las dos, bueno, el tercero sería Cayetano Heredia como escuela, pero dos de las principales escuelas de medicina en lo que corresponde a historia clínica. Y así estoy seguro que cada uno de nosotros en nuestra formación en Alma Mater recibió su parámetro, su historia clínica. Pero la historia clínica no es un dato subjetivo, ya hablaba el doctor Solari de normas. Y así tenemos la norma técnica. Es decir, ya no voy al juez y le voy a decir, en mi universidad me enseñaron. Tengo que decirle la norma técnica de la historia clínica. Este es un documento que les va a entregar el colegio médico. Me pidieron qué documento recomendaba para que sea entregado a todos los participantes. La norma técnica de la historia clínica. Tienen ustedes el link por si desean recogerlas, por si no les llega. Es muy importante que la revisen. Porque en ese documento hay ya todo el protocolo. Ya el paciente, ya el médico que atiende atención primaria en la posta de Moquegua no puede decir mi historia clínica de mi universidad. No, hay una norma técnica que protocoliza. Ya les hablaba el doctor Solari. Protocolos. Cuando vayan al juez por algún problema médico legal, le va a decir qué protocolo han seguido ustedes. Nuestra norma técnica. Y ahí tenemos qué cosa significa historia clínica. ¿Qué cosa significa historia clínica electrónica? Siglo XXI. Ya en el siglo XX se empezó los programas de atención por telemedicina. Ahí eSalud tomó la vanguardia primero con el grupo de Cenamit y luego con el grupo de Aloe Salud. La doctora Edith Noriega, docente de farmacología de la Universidad San Marcos, creó todos estos grupos para telemedicina. Inicialmente era solo para la comunidad médica de eSalud, pero luego se abrió para todo paciente. Entonces, ahí tenemos ya el inicio de las historias clínicas y el inicio de la historia clínica informatizada. Si ustedes revisan el concepto de definición, obliga un médico, ya no obliga médico. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que en ese documento existe el concepto de acto médico, que les ha explicado muy bien el doctor Solari, pero también existe el concepto de acto de salud, en donde no se necesita un médico.
Basta la atención de enfermería como acto de salud. Entonces, muy importante que entiendan y revisen, especialmente el colega joven que tiene 3 meses de médico, revise esas normas técnicas para cuando llene su historia clínica. ¿Qué le parece al final? Entonces, de esas normas clínicas, de esa norma para hacer historia clínica, que es muy importante, el profesional brinda la atención independientemente de la modalidad de atención. Ya le dije, puede ser acto de salud, no necesita un médico. Por eso es que dice ahí el profesional de salud. Si es médico, se denominará acto médico. Segundo, las empresas prestadoras de salud, las IPRES, aseguran la confidencialidad de los datos registrados en la historia clínica. Por eso cuando el doctor Solari dice que el paciente viene y graba, eso está prohibido. Porque el único documento que debe quedar es en la empresa prestadora de salud. Ustedes tienen que hacerle entender al paciente que él no puede grabar. La empresa prestadora de salud sí puede grabar esa atención. Y después vamos a ver cuáles son los derechos del paciente. Ante su ausencia o dentro del plazo previsto, si no está la firma del médico, quien tiene que firmar el documento de historia clínica o de consulta es el médico jefe de servicio, es el médico jefe de posta. ¿Cuántas veces se ha llegado donde el juez? Y acá hay una evolución de médico en la posta tal y no está firmada, llamen al jefe de la posta. Él asume la responsabilidad legal. Eso ya está normado. Cuando el usuario de salud o su representante legal solicite el documento, las IPRES están obligadas a darle una copia autenticada. Muy bien, aspectos claves de la historia clínica. Es un documento privado y confidencial. Por eso es que les menciono, el paciente no puede filmar, no puede grabar la consulta. Solo puede ser revelado a terceros con autorización del paciente o con autorización judicial. El derecho a la reserva y confidencialidad. ¿Han visto todo el problema que se ha generado perdón, con la historia clínica de la señora presidenta? Definitivamente la clínica y el médico va a tener responsabilidad. Obligación del establecimiento de salud, ya les mencioné que están obligados a garantizar la confidencialidad. Hemos visto por los periódicos como una importante clínica es sancionada por su salud debido a que se reveló los datos confidentes de un paciente de la clínica. Los IPRES están obligados a garantizar esa confidencialidad de los datos. Y el acceso a la historia clínica, el paciente o su representante legal tienen todo el derecho de solicitar una copia. La posta de Moquegua no puede decir, no les entregamos. No, están obligados por ley. Ni qué decir los hospitales, ni qué decirlas. El contenido de la historia clínica debe ser una información completa y precisa. Si no es completa, la responsabilidad es del médico que firma esa historia clínica, porque ya no solamente se peca por exceso o por error, también se peca por omisión. La validez legal, van a conocer ustedes todas las prevenciones legales dentro de un rato cuando hablen del discurso de conferencia el abogado respectivo. Para que la historia clínica sea válida como prueba en un proceso judicial, debe ser elaborada en forma legítima y estar completa y no presentar alteraciones, tachaduras que modifiquen su contenido. Una vez que la historia esté foliada, nadie puede cambiar nada. Vamos a ver después la importancia de lo foliado. Y la responsabilidad médica, la omisión de información genera responsabilidad médica y civil.
dato no puesto, al cual por nuestra educación sabemos que se tiene que poner, dato omitido, también genera una responsabilidad. Uso de la historia clínica en procesos judiciales, como le digo, solo el juez puede determinar, envíenme la historia clínica. Muy bien, aspectos clave de la historia clínica dentro de una perspectiva médico-legal. Aspectos éticos. La historia clínica debe ser elaborado bajo respeto, dignidad y autonomía. Fue lo primero que nos ha enseñado el doctor Solari hoy día. Siguiendo principios éticos de beneficencia, maleficencia, autonomía y justicia. Es muy importante esto. Desde la primera consulta es confidencial, siempre se nos ha enseñado como el secreto de la confesión. Íntegra y veraz. Documentada. Por eso es que se exigen los protocolos de historia clínica. Acceso a la conservación. Las IPRES y toda institución está obligada a conservar las historias clínicas, no pueden decir se perdió. Tienen responsabilidad legal, uso para fines judiciales y de investigación y responsabilidad profesional. Tenemos que acelerar un poco. Ahí tenemos nosotros los protocolos de historia clínica. Muy importante el examen físico. Se nos formó en inspección, palpación, percusión y auscultación. La falta de uno de esos datos del examen físico es omisión. Y ya conocen ustedes que la omisión también puede ser penada. Conversaba con una serie de abogados, ya les mencionaba, hace 15 años, quizás 20 años, la Universidad Católica dio por primera vez conferencia a los abogados de problemas médicos legales e inmediatamente se generó la unidad de posgrado legal, problemas médicos legales. Y se viene educando como especialidad dentro del derecho. Entonces, lo primero que tenía este abogado cuando conversábamos en su estante, un libro no de derecho, método basado en evidencia. Diagnóstico físico basado en evidencia. Porque ya el doctor Solari nos ha enseñado que todo está protocolizado. Tenemos un paciente con ingurgitación yugular y ya sabemos todos que es criterio mayor de insuficiencia cardíaca. Pero una golondrina no hace primavera. Y ya saben ustedes, para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no basta un criterio mayor. Porque esa ingurgitación yugular puede ser por taponamiento cardíaco. Esa ingurgitación yugular puede ser por síndrome de vena cava superior. Y los tratamientos son distintos al de insuficiencia cardíaca. Y si no sabemos reconocer medicina basada en evidencias, que esa ingurgitación yugular es debido a 1, a 2, a 3 o a 4, ese paciente se puede morir en nuestra cara. Y los abogados ya conocen del concepto de medicina basada en evidencias. No solo eso, recuerdo mucho al doctor Amador Carcelén, maestro de muchas promociones en la Universidad Cayetano Heredia, maestro de todos los miembros de la Sociedad de Medicina Interna durante muchos años. A él no le bastaba la historia clínica. Él decía, el examen físico siempre se termina mirando una radiografía. Y ya que hay médicos jóvenes, siglo XXI, no basta el examen físico, no basta una radiografía. Ahora existe la isoneación, protocolo POCUS. No hay emergencista, no hay intensivista, no hay médico internista que para el siglo XXI no se forme en protocolo POCUS. ¿Se acuerdan cuando el doctor Kirk en Viaje a las Estrellas, a finales del siglo XX, a finales de la década de los 60 y la década de los 70 en el siglo pasado, agarraba un aparatito como un celular y le pasaba al paciente y decía, tiene esto, tiene esto, tiene esto? Bueno, siglo XXI, protocolo POCUS, ecografía en nuestros celulares, con un software especial. Hablando de siglo XXI, no es nuestra realidad.
Pero ya en Estados Unidos hay hospitales que obligan dentro de su protocolo de atención en emergencia, en cuidados intensivos, protocolo POCUS. Muy bien. Entonces ya saben que la historia clínica es la madre de todo. Para eso aplicamos nosotros en medicina algo que se llama la ley de Sutton. ¿Quién es Sutton? Es un viejo ladrón de bancos. Cuando es detenido, le preguntan, ¿y por qué siempre robas banco? Porque ahí está la plata. ¿Por qué siempre nos fijamos en la historia clínica? Porque ahí está el diagnóstico. ¿Por qué los abogados se fijan en la historia clínica? Porque ahí encuentran los errores. Objetivos de la historia clínica. Entonces, todos ya conocen por nuestra formación de universidad que la historia clínica sirve para la docencia, sirve para la evaluación del control de calidad. Nos hablaba muy bien el doctor Solari del auditor, controles administrativos, control médico legal, control de investigación y definitivamente el control de la atención médica. Entonces, no se olviden eso. Debe ser legible. Hace poco mi hija me decía, papá, ¿y cómo haces con tus historias clínicas si la letra no se te entiende? Le digo, es que en el hospital ya nos obligan a ponerla en computadora. Entonces ahora ya no hay excusa. Porque la letra tiene que ser legible. Si no es legible, el juez los va a llamar y le va a decir, doctor, lea su evolución. Y no hay peor vergüenza que se pase media hora y ni su letra sabe entender. Tres palabras claves que nunca deben olvidar. Acto médico. No se peleen con el paciente. Empatía. Miren los ojos. Nuestro diálogo es una entrevista. No es un interrogatorio, por favor. Muy bien. Hablando de la propiedad, cuestión tremendamente debatida. ¿Quién es el dueño de la historia clínica? Intereses jurídicos hasta por gusto. La doctrina sobre la propiedad ya se ha definido. El otro documento que deben tener, la Ley General de Salud. ¿No la tienen? Ahí la buscan. En ese documento legal ya tienen exactamente las pautas de responsabilidades legales. Y ahí aparece muy claramente que la IPRES está obligada a organizar, mantener, custodiar, administrar el archivo de las historias clínicas. El profesional de salud tiene la obligación al correcto llenado. El paciente lo tiene derecho es a una copia de la historia clínica. Entonces ya los conceptos fueron ordenados. No, que yo soy el paciente y soy dueño de mi historia. No, él es dueño de una copia que la tiene que solicitar a la institución. Entonces, esta fue la guía de mi alma mater, la Universidad San Agustín. Yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad San Agustín. Entonces, todos tenemos nuestras guías de historia clínica, en donde hemos aprendido a tratar al paciente como hombre enfermo, paciente. Nos lo ha remarcado hasta el cansancio el doctor Solari. Creación de condiciones óptimas con la finalidad sublime de todo médico. Poder del cual nunca se debe abusar. Siempre le digo a los alumnos y a los egresados, ahora pasan a ser agentes 007, con licencia para matar. Poder del cual nunca se debe abusar. Y siempre los aspectos éticos. La historia clínica debe ser elaborada con respecto a la dignidad y autonomía del paciente, siguiendo principios éticos como la de beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Para ir terminando, otro caso de historia clínica. Mujer de 73 años de edad, madre de general, 15 días de disnea progresiva. Cuando ingresa, presión arterial 100/60, ruido cardíaco de poca intensidad, ingurgitación yugular, saturación de oxígeno 96,
y se hospitaliza por insuficiencia cardíaca. Al día siguiente, el médico de piso, 8 de la mañana, ¿qué hace con un paciente con tendencia a hipotensión, con ingurgitación yugular y con ruidos cardíacos de poca intensidad? No plantea insuficiencia cardíaca, plantea triada de Beck. Para los que nos formamos, se nos insistió, triada de Beck, cuidado con taponamiento cardíaco. Este médico, este jefe de piso, era una dama que estaba en su último día de trabajo porque entraba de vacaciones y estaba yendo para el relevo con el nuevo jefe de piso, que era un médico militar. Inmediatamente solicitan la evaluación del cardiólogo, porque fue evaluado solo por el emergencista. Al día siguiente lo evalúa el cardiólogo e inmediatamente es transferido a cuidados intensivos. Entran a pericardiocentesis, pero evoluciona desfavorablemente y fallece. Un mes después, Junta de Sanidad. Y llaman a la doctora. El médico de emergencia tuvo que bailar con su pañuelo. El cardiólogo tuvo que bailar con su pañuelo. El intensivista de la misma forma. El médico internista que entraba como jefe dijo, a mí no me informaron nada. Tienen que llamar al médico jefe, la doctora. Y todo el peso, cuando vayan al Poder Judicial, vayan siempre con un abogado. Nunca vayan solos. Cuando el doctor Solari dice he tenido que ir a la comisaría, no les dijo he ido con mi abogado. Nunca vayan solos, por favor. Ustedes no conocen de leyes. En el Poder Judicial, el que los trata como la zapatilla del suelo es el secretario. Es el que se dirige a ustedes y les da duro. Entonces, inmediatamente, la Junta de Sanidad es llamada por un general, le pregunta a la doctora, ¿y usted qué hizo? Foliado. En el foliado, la doctora dice, busquen el foliado 13, la página de historia clínica. Cuando se entrega al juez, se entrega numerada, eso se llama foliado. Y ahí van a encontrar la interconsulta que se hizo a cardiología y a UTI, porque yo la hice, dice la doctora. Y no solo eso, sino en el foliado 14 está la evolución que yo le dejé y la presentación que yo le hice al médico que estaba ingresando. Lo único que hizo el general fue decirle, doctora, muchas gracias, puede usted retirarse. La historia clínica es un documento médico legal que, como los puede sentenciar, también los puede salvar. Ya la justicia no es ciega. Ya los abogados dedicados a los problemas médico-legales no son ciegos. Lo primero que piden es ver la historia clínica. Muchísimas gracias.